Buenas tardes amigos, hoy llegamos al final del mes de febrero, hoy es lunes 28 del segundo mes del año, así es que Julie Belis, Walderpool, un servidor Manuel Jiménez, como siempre muy agradecido de su sintonía y en breves estaremos compartiendo con ustedes los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido en las últimas horas tanto en el país como en el resto del mundo. Manuel Reyes estará con su acostumbrado resumen deportivo y en su comentario económico de este lunes de seguro que Henry Ebrar estará analizando el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, que tuvo lugar ayer domingo ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados. Así es que vamos a ver igualmente si conocemos las condiciones del tiempo, cómo iniciamos la semana en términos meteorológicos. Julie Belis, mi saludo y deseando que haya tenido un tranquilo, pero siempre agradable fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, el fin de semana fue un espacio para descansar en medio de todo el escenario por, con motivo de la celebración de la independencia dominicana y también el proceso de rendición de cuentas, que ayer fue un domingo muy movido, con muchas actividades políticas y así mismo inició la semana, Manuel, con muchos comentarios a propósito de la rendición de cuentas del presidente, muchas expectativas sobre los proyectos que presentó y nosotros vamos a estar en el día de hoy comentando algunas de ellas con toda la audiencia de Bueno, Propuesta de la Noche. así es, ¿no? Y agregar la tensión que sigue vigente con el caso Rusia-Ucrania, porque durante el fin de semana esta situación tuvo una escalada un tanto peligrosa, porque Rusia activó su sistema nuclear y esto lo hace en respuesta, dice él, a una decisión similar que tomó la OTAN, es decir, la Unión Europea. Es decir, que es un conflicto que va en escalada y nosotros lo tenemos aquí en agenda para compartirlo con los amigos televidentes. Y hablando de la intervención de ayer del presidente de la República, hoy el consultor jurídico, o esta tarde, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo encabezó una comisión que se presentó al Congreso Nacional, concretamente al Senado de la República, para hacer entrega de 3 proyectos de ley que son muy controversiales. Están los proyectos de ley de fideicomisos, está el que se refiere a la revisión de la ley de hidrocarburos e igualmente el de contrataciones públicas. Son 3 iniciativas que fueron entregadas, me parece que a partir de las 4 de esta tarde, al presidente del Senado, Eduardo Estrella, por una comisión que encabezó Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Justamente en su discurso de ayer, en su discurso de rendición de cuentas en ocasión del 178 aniversario de la independencia nacional, el presidente de la República anticipó que estos proyectos de leyes serían sometidos al Congreso Nacional. Son 3 iniciativas, repito, Julie Beris, que han generado bastante controversia y uno espera que en el Congreso de la República no solamente se limite a enviarse a comisión de estudio, sino igualmente que se abran vistas públicas para discutir ya antes de la civil y otros políticos, pero sí están interesados en que el país, cuando ejemplo, de protegerse desde el punto de vista jurídico, lo haga de la manera mejor posible y salvaguardando aspectos que no entren en contradicción o aspectos que no entren en contradicción con lo que establece la Constitución de la República. Así es que ya estos proyectos de ley, Yulibeli, están en manos del Congreso Nacional. En ese entendido, Manuel, nosotros hemos, bueno, y lo comentábamos usted y yo la semana pasada, es un escenario idóneo para que nuestros representantes legislativos hagan un buen trabajo con estos 3 proyectos. El proyecto de ley de fideicomiso, que ha traído incluso la pieza que actualmente es vigente, ha traído muchas discusiones y ya en un tiempo en el que
ha evolucionado tanto la administración pública, la forma en que se compra en el Estado, es de trascendental importancia emitir una pieza legislativa que responda a los en las compras y contrataciones. Observaciones como que hayan procesos especiales para los sectores educación y salud, yo creo que deben ser puntos importantes para que nuestros legisladores lo tomen en cuenta y que esta vez no exista la excusa de que esa es la ley que fue posible. Lo posible tiene que ser acorde con la Constitución, acorde con los nuevos tiempos y la demanda que tiene el pueblo dominicano de una respuesta que estas leyes contribuyan a garantizar los derechos y las facultades propias que están establecidas en la Constitución. De modo que usted ha hecho una aclaración importantísima, la apertura que dominicana, la sociedad civil, y hacer estos proyectos lo más perfectible posible es lo mejor que puede ocurrir con estas iniciativas de ley que en el día de hoy ha presentado el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Así mismo. Bueno, Rusia ha quedado virtualmente aislada después de las sanciones económicas que han dispuesto tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea. Y una de esas consecuencias directas que atañe a la República Dominicana es de que 3.000 turistas ucranianos están varados aquí en la República Dominicana. Son turistas que llegaron a la zona de Punta Cana, de Bávaro Punta Cana, antes de que estallara el conflicto entre Rusia e Ucrania. Y de acuerdo a lo señalado por la cónsul honoraria de Ucrania aquí en la República Dominicana, de nombre Ilona Olosandrina, ella dice que unos 1.200 de esos turistas no cuentan con alojamiento, una cifra que será incrementando con el avance de los días cuando se agoten sus reservas de hotel. Según indicó, la mayor parte de esos 3.000 ciudadanos ucranianos se encuentran en el polo turístico de Bávaro y Punta Cana, en el este de República Dominicana. Esta cónsul, ella pidió ayuda para que esos compatriotas que no tienen dónde vivir se encuentran en Santo Domingo a la espera de ser recibidos por miembros del gobierno dominicano, a los que le han pedido auxilio. 2/3 de los ucranianos, cerca de 2.000, llegaron al país con paquete tour operador ruso Anitur, que según la cónsul no ha prestado la ayuda a los viajeros. Es una situación un tanto difícil porque igualmente hay alrededor de 20 dominicanos que han quedado atrapados en Ucrania producto de esta guerra que se originó con la invasión rusa a Ucrania. Y justamente en el día de hoy, Julie Bellis, hay 17 países, en su mayoría países del Caribe, pero varios países también del cono sur, de América del Sur, que dirigieron una carta al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, solicitándole ayuda para organizar un operativo para ver cómo pueden sacar a esos ciudadanos pertenecientes a 18 países, entre ellos República Dominicana, de Ucrania, porque es una situación que en términos de guerra, en términos de los enfrentamientos que se están dando, se está agudizando. Las informaciones de que una columna de tanques rusos está, una columna que de acuerdo a agencias de prensa internacionales es bastante grande, bastante numerosa, se acerca aquí, la capital de Ucrania, y mientras más pasan las horas, esos ciudadanos extranjeros, entre ellos 20 dominicanos, podrían estar poniendo en peligro su integridad física. Usted sabe que con respecto a esta situación de los ucranianos, hoy circuló una carta que fuera emitida por una ciudadana ucraniana dirigida al presidente de la República, Luis Abinader. En esta carta, la ucraniana identificada como Victoria Yakimova le pidió al presidente, indicando, soy su vecina en casa de campo, indicó también que está casada con un dominicano y que lleva 8 años en el país. Justificó la solicitud en virtud de que ella quiere que el presidente le otorgue el favor de permitir a tramitar el proceso de residencia desde la República Dominicana en virtud de la situación que está viviendo su país, y agregó
que la gran parte de los ucranianos que viven en el país son personas dedicadas a trabajos de tecnología, por lo que no requerirían de ayuda, más bien vienen a generar empleo a la República Dominicana, generar riquezas. Y esto generó mucha conmoción en las redes sociales el día de hoy, porque ella hace referencia a esta gran cantidad de turistas que están varados en la República Dominicana y residentes también de origen ucraniano que viven en la República Dominicana y que aportan económicamente al desarrollo, porque son personas que generan empleo, porque tienen sus emprendimientos, sus empresas y que están localizadas en la República Dominicana. Bueno, sí, es una situación bastante difícil. Hay que imaginarse lo que significa para un extranjero quedar varado en un país distante al suyo y más en las condiciones en que se encuentra Ucrania en estos momentos. Posiblemente es una situación que contribuya a preocupar más a sus familiares, a sus amigos, a sus relacionados en Ucrania, porque la verdad es que ya vencida lo que es la ocupación hotelera, hay que recordar que esas son gente que vienen con un paquete por un tiempo determinado, regularmente por una semana, no más de una semana. Inmediatamente esa semana concluye, ellos lo que hacen es que regresan normalmente a sus países, en este caso a Ucrania. Pero dada la situación que está viviendo tanto Ucrania como Rusia, el espacio aéreo de ambos países está cerrado y en el caso de Rusia concretamente está totalmente cercada, es decir, no hay posibilidad de que pueda volar a ningún otro país del mundo y esto realmente es solo una parte de ese conflicto que se está agudizando entre Rusia y Ucrania. Ojalá que aquí se le pueda encontrar una solución a esos turistas ucranianos, porque de alguna manera hay que garantizarle alojamiento. Es decir, de alguna manera el Estado tiene que garantizarle alojamiento en vista de la situación en que se encuentran. No una situación que depende de ellos, ni la han provocado ellos. Es una situación que ha surgido mientras se producía su estadía aquí en la República Dominicana y de alguna manera hay que buscar una solución. A mí me parece que aquí hay un consulado o una embajada de Ucrania, no sé si concurrente, pero me parece que hay, bueno, ya la cónsula habló, pero no estoy seguro si hay una embajada como tal, porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Ucrania. No, yo no tengo la información, no la tengo, Manuel Amado. Sí. Bueno, brevemente yo creo, Julie Vélez, que debemos compartir con los amigos televidentes un breve resumen de las principales medidas que anunció ayer el presidente de la República. Dicho sea de paso, yo digo que el presidente realmente se lució como orador porque tuvo un manejo espectacular del teleprompter, es decir, fue realmente muy natural manejando esto, aunque hay que resaltar que esa es la parte, si se quiere, estética del discurso. En lo que se refiere a su contenido, la verdad es que ha encontrado el rechazo total de los partidos de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Fuerza del Pueblo han restado mérito al discurso. En unos casos, por ejemplo, en el caso del PLD lo define como una rendición de cuentos y el Partido Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández entiende que lo que evidenció fue que falta de cumplimiento a promesas anteriores que había hecho al país desde ese mismo escenario. Pero hablando, por ejemplo, este domingo él anunció subsidio dirigido a los pobres como respuesta a la creciente inflación y a la amenaza económica que supone la guerra de Ucrania. El nuevo paquete económico dice que beneficiará a por lo menos 300.000 personas con diversos programas sociales, incluyendo ayudas directas, subsidios al gas y a la duplicación del número de comedores económicos que atenderán a 130.000 personas por día. Además de estas ayudas, prometió que el gobierno continuará subsidiando el precio de los combustibles a los consumidores, un rubro en el que se gastaron
el año pasado, dice 13.000 millones de pesos. Estos fueron los principales anuncios que hizo el jefe de Estado en su alocución. Y dice que una intervención en la que atribuyó la inflación al aumento de los precios de los derivados del petróleo. Aseguró igualmente que el 33% de la inflación acumulada en el 2021, que fue de 8.5%, se debió directamente a la subida del precio del petróleo, una materia prima que, según advirtió, puede encarecerse más tras la invasión rusa a Ucrania. Él reiteró que la pandemia en la República Dominicana terminó, ya eso una ratificación, puesto que lo había dicho en un discurso anterior, donde anunció el levantamiento de las restricciones que se dispusieron a propósito del COVID y, como siempre, no dejó el turismo. Destacó que el turismo durante el 2021 tuvo un excelente crecimiento. Dice que tan solo en el 2021 se aprobó la construcción de 47 nuevos proyectos turísticos con 9.423 habitaciones y 1.700 millones de dólares de inversión. Y está hablando que esto se suman a otras 8.000 habitaciones que ya están en construcción. El tema haitiano, como de costumbre, tampoco podía quedarse. Él reiteró que la solución a la crisis haitiana no está en la República Dominicana. Ratificó su llamado a la comunidad internacional para que preste su atención en la situación de crisis general que vive Haití y justificó la construcción de la verja inteligente que de 164 kilómetros, que hace justamente una semana inició su construcción durante un acto que se celebró en Dajabón. Hasta ahí, Oliveris, mi resumen. Tal y como indica Manuel, ha sido objeto de amplias críticas y temas como calificar con una mejora de la calidad de la educación recibió altas críticas porque solo el aspecto de lo que se ve en las redes sociales y los comentarios ayer en la rendición de cuentas es que a menos de terminado a 4 meses de terminar el año escolar, hacen la entrega de los libros, lo que afecta a la calidad de la educación. También el tema de la inflación, el tema de la canasta básica son temas que reciben altas críticas. No se refirió tampoco el presidente al tema de la niñez, niños, que es un tema que preocupa mucho. Y cuando se refiere al bono gas y al tema de los programas sociales específicamente, es importante destacar que el presidente pudo referirse a programas como fase 1, 2, 3 que se eliminaron y que eran producto de la pandemia, y esto ha generado una situación de amplia escasez en algunas familias que han perdido su trabajo por la desaceleración económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Y estas son algunas de las críticas que ha recibido el discurso. Coincido con usted en la parte estética, que no es lo principal que la gente percibe, pero el presidente exhibe un buen manejo físico de su lenguaje corporal y también del manejo del teleprompter. Sin embargo, el contenido ha recibido amplias críticas por varios sectores y la oposición en este sentido, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Sí. Bueno, vámonos con una pausa comercial, porque inmediatamente después viene Manuel Reyes con su acostumbrado resumen deportivo. Así que retornamos en breve.